Hay una situación en la Iglesia Católica que nos hemos olvidado, sobre todo en Alemania, que lo que se pelea mucho y es el dinero. Se pelea mucho el dinero. Es el dinero lo que están buscando los sinodales y lo que están buscando ellos es un hueso permanente, es decir, acceso al dinero y a vivir de la riqueza católica en Alemania. Benedicto XVI ya lo había vaticinado. Benedicto había dicho que era mejor tener una iglesia más pobre, una iglesia pobre por una iglesia más santa, a tener una iglesia convertida en un parlamento político. Los sinodales en Alemania están buscando que la iglesia viva como un sindicato. Y ellos satisfacer a su cliente, que es el mundo. ¿Serán católicos todavía? Y más aún, si se copia este modelo de vida de la iglesia, entonces en unos años tendremos no la iglesia de Jesucristo, sino una iglesia multinacional que juega y vende la salvación de las almas. Más aún, que vive del subsidio que le dan sus clientes, sus socios, los fieles. Benedicto lo vaticinó y vamos a verlo a continuación. Queridos hermanos en Cristo, no se le hizo caso a Benedicto. Muchas de las palabras que él dijo resultaron ser ciertas. Pareciera como que Benedicto nos estaba dando un mensaje profético que no muchos años después de que lo dijo, se hizo realidad. Hay profecías que duran 5 años, 10.000 años en cumplirse, pero la que hizo Benedicto fue muy reciente. Una iglesia que cobra, una iglesia que es un parlamento, una iglesia que vive del subsidio de sus clientes, de la mensualidad de sus clientes. Es lo que se está peleando en el sínodo, convertir la iglesia en la más grande empresa, quizás multinacional. Hay una información que es muy importante, sobre todo si seguimos estudiando lo que está pasando en Alemania, y es importante, sobre todo cuando se relaciona con Benedicto. La perspectiva que tenía Benedicto sobre la iglesia en Alemania era importante. Empezamos por el impuesto eclesiástico. El impuesto eclesiástico, para los que no lo sepan, es cuando a fuerzas, por así decirlo, por político, o sea, a fuerzas, te cobran un impuesto por ser católico. Si tú quieres pertenecer a la Iglesia Católica en Alemania, se cobra un impuesto obligatorio. Es el impuesto eclesiástico. Depende de lo que ganes y lo que vas a pagar en Alemania por ser católico. El Papa Benedicto XVI propuso varias veces eliminar la forma alemana de tributación de los católicos. En sus últimas conversaciones con Peter Sabald declaró: en realidad tengo grandes dudas sobre la corrección del sistema tal como está. No quiero decir que no debería haber un impuesto eclesiástico, pero los alemanes aplican algo muy importante, que es la excomunión, late sentencia o automática de quienes no pagan el impuesto. En mi opinión, eso es insostenible, decía Benedicto. En una conversación con el abajo firmante, dijo claramente que el sistema italiano del 8 por 1000 le parecía más equilibrado y que había sugerido a los obispos en su país adoptar un sistema similar en Alemania, pero obviamente no lo iban a hacer. En las últimas conversaciones declaró: en Alemania tenemos un catolicismo estructurado y bien remunerado, en el que los católicos son a menudo empleados de la iglesia y tienen una mentalidad sindical hacia ella, por supuesto. Para ellos la iglesia es solo una patrona a la que tienen que servir y criticar. No se mueven de una dinámica de fe. Creo que esto representa el gran peligro de la iglesia en Alemania. Hay tantos colaboradores contratados que las instituciones se están transformando en una burocracia mundana. La conclusión del Papa Benedicto es preferible una iglesia más pobre a una iglesia más rica en la que los empleados
de sus instituciones ya no sean creyentes y se esfuercen por adaptarse a la mentalidad de sus amos, sobre todo de sus amos en el mundo, y perder la perspectiva del Evangelio. De aquí surge la pregunta: ¿quiénes son los progresistas y quiénes son los conservadores? Son el cardenal Marx y el arzobispo Patzin, presidente de los obispos alemanes. Dicen que progresistas, ansiados en sus estructuras basadas en el católicos que lo son solo de nombre, o son aquellos que quieren hacer verdaderas reformas y permanecer en comunión con la Iglesia Católica Universal. Con motivo de la última visita oficial del Papa Benedicto, por ejemplo, en Alemania, la visita al antiguo convento de Martín Lutero en Erfurt no se llevó a cabo, debido a la clara diferencia entre la comprensión católica de la Eucaristía y la comprensión evangélica de la comida. La fe no es algo que ideemos y sobre todo como que acordemos. Es la base sobre lo que vivimos. La unidad no crece sopesando las ventajas y desventajas, sino solo mediante una penetración cada vez más profunda en la fe a través del pensamiento y de la vida. Debido a esto, cardenales y obispos se sintieron decepcionados por el discurso del Papa Benedicto, hasta el punto de que durante la despedida varios cardenales y obispos se negaron a darle la mano al Papa Benedicto en su propia tierra. No nos vamos a cansar y sobre todo no vamos a negar que hay católicos buenos y católicos malos. Hay católicos muy buenos en Alemania. Hay muchas personas humildes y sinceras de corazón en Alemania que están mal representados entre los participantes actuales en el sínodo, que en su mayoría provienen de los empleados de la iglesia de la que habla el Benedicto XVI. Una posible separación de la Iglesia Universal sería claramente dolorosa, pero también mostraría la escasez numérica y conceptual de quienes en realidad ya no están dentro de la Iglesia Católica. Ahí está. ¡Wow! Tenemos una iglesia que cobra y que cobra muy bien. Benedicto XVI dio en el clavo de una forma impactante. Los sinodales persiguen el sindicato, el dinero, el poder, el vivir de la iglesia. Benedicto XVI había advertido estas intenciones sinodales que se mantienen ocultas. ¡Wow! Ya no son católicos, lo vuelvo a repetir. Son trabajadores. La mayoría de los sindicatos del sínodo son asalariados de la iglesia. Un trabajo bien remunerado, nada de forzado. Un trabajo bastante lucrativo. No es la iglesia lo que persiguen, ni las verdaderas reformas. Es el dinero. Detrás del sínodo está el dinero. Esa hambre de dinero. Por eso los obispos alemanes están dispuestos a hacer lo que sea por mantener su cargo, lo que sea por aplausos del mundo, lo que sea por mantener su puesto, lo que sea por el dinero. Son muchos millones los que reciben al año en la Iglesia Católica en Alemania. Benedicto lo dijo, es preferible tener una iglesia pobre, pero que cree en Cristo, a una iglesia rica que se comporte como un sindicato de trabajadores. Lo profetizó Benedicto. Nadie le hizo caso. Mucha gente no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Cuando dicen que se negó a ir al convento que fundó Lutero, muchos obispos se sintieron tan desilusionados que cuando él se retiró de Alemania, no le querían dar la mano, no le estrecharon la mano. Sobre todo el sector modernista. Esos que ahora quieren la iglesia democracia, que ahora quieren la iglesia destruida. Esos que ven la iglesia como una fortuna, como una empresa, como un sindicato de donde vivir. Esos que viven del dinero de la iglesia son los que le estrecharon la mano a Benedicto por lo que dijo y por lo que hizo. Tenemos parásitos en la iglesia católica.
Y esos son los parásitos que están meneando el camino sinodal. Ahora se entiende por qué hay tanta urgencia de modificar la iglesia para complacer al mundo.